Copitadal est une coopérative d'artisanat et travaux décoratifs située à Al-Hoceima. Elle a été fondée le 8 juillet 2002 avec 13 femmes de différents niveaux académiques et culturels. Copitadal es una cooperativa de arte y decoración que nació en 2002, que tenemos 20 mujeres que trabajan con nosotros. Hacemos los telares, el tejido tradicional y moderno, hacemos pintura sobre barro, sobre madera, sobre tela también, hacemos el pirograbado y hacemos la formación profesional de mujeres que aprenden cosas y después que hacen ellos también cooperativas. Les femmes de la province d'Al-Hoceima sont mues d'une volonté ferme d'apprendre à se qualifier professionnellement en vue d'accéder à leur indépendance financière. Et c'est là le cas Nadia Arjaoui et les femmes de la région. Al-Hoceima es una zona muy activa, tenemos muchas cooperativas en la zona que trabajan artesanía, otros que trabajan la agricultura y otros del servicio. Tenemos muchas mujeres que trabajan y ya está. La coopérative compte actuellement un atelier de tissage et de production de drapeaux marocains, des ateliers de couture et de broderie traditionnelle et moderne, de peinture sur bois et poterie et de peinture sur tissu. En plus d'un atelier de pyrogravure, une salle d'exposition et de vente de produits et une autre de formation. Nosotros empezamos en 2002 con pintura. Enseñamos pintura a la gente, a las mujeres que vienen a aprender. Aprendemos también una técnica que se llama porcelain forward, porcelana en frío. Es una técnica muy antigua que los españoles normalmente lo hacen con la miga de pan, pero hacemos la pintura sobre vidrio. Pero después del terremoto, en 2004, la gente no se atreve a venir a aprender una cosa que después tienen miedo de que se va a romper. Entonces cambiamos las actividades y hacemos los telares en 2008. La coopérative a permis aux femmes qui ne travaillent pas d'effectuer des travaux à partir de formations professionnelles et de retour, elles ont pu recevoir un revenu mensuel. Tenemos la formación profesional con el ministerio. Aprendemos a la gente, a las chicas de la costura, el bordadeo, ¿cómo se llama? El bordado, y pintura también. Y tenemos proyectos en el futuro. Los objetivos de Copitadal que insistimos a ayudar a la mujer que trabaje, que ayuda a la situación familiar, económica. Y hacemos exposiciones para que esta gente valoriza sus productos. Eso es. Y tenemos un problema grande que es la comercialización. La solución es que hacemos el comercio solidario y muchas exposiciones. La coopérative Copitadal assure une formation progressive basée sur la transmission de compétences et du savoir-faire aux nouvelles adhérentes dans la perspective de leur permettre de créer leur propre coopérative. Notons que Copitadal a obtenu en 2009 le prix du meilleur stand au Salon régional de l'artisanat de Tanger-Tétouan.